En la viña del Señor solo hay dos cosechas, trigo o cizaña. O eres trigo o eres cizaña. No es trigo que se convierte en cizaña, ni cizaña que se convierte en trigo. De acuerdo con la palabra de Dios, solo hay dos destinos, vida eterna o muerte eterna. ¿Cuál es nuestra elección? ¿Qué camino hemos elegido en nuestra experiencia personal? ¿Hacia dónde nos conduce ese camino que hemos elegido? De eso precisamente trata la parte final de Apocalipsis capítulo 14, que va desde el versículo 14 hasta el versículo 20. La palabra de Dios nos narra, después del mensaje de los tres ángeles, nos narra acerca de la segunda venida de Jesús. En estos versos 14 al 20 del capítulo 14 de Apocalipsis, nosotros encontramos la narración de los dos destinos. Pudiéramos llamar a esta porción del Apocalipsis las dos cosechas. La cosecha del trigo y la vendimia de las uvas. ¿Qué seremos tú y yo? ¿Dónde terminaremos? ¿En el granero celestial o en el lagar de la ira de Dios? ¿Cuál será nuestro destino eterno? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versos 14 al 20, dice: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía una corona de oro sobre su cabeza y una hoz aguda en la mano. Y del templo del cielo salió otro ángel, diciendo a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega la tierra, porque el tiempo de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y cegó la tierra. Miré luego otro ángel que salió del templo del cielo. Y este ángel tenía una hoz aguda en la mano. Y del altar salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y este ángel dijo a gran voz al ángel que tenía la hoz aguda: Mete tu hoz y vendimia la tierra, porque los racimos ya están maduros para la vendimia. Y el ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y las uvas fueron pisadas fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. En esta primera porción de la parte final de Apocalipsis 14, encontramos una descripción de la segunda venida de Jesús. No es la primera vez que en la Biblia se hace referencia a la nube. De hecho, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo, en su sermón profético, dijo que vendrían las nubes con poder y gran gloria, acompañado de huestes celestiales. También el Antiguo Testamento hace referencias a la nube. El mensaje central de esta porción apocalíptica es la segunda venida de Jesús. Y lo que está claro en esta porción de Apocalipsis es que después del mensaje de los tres ángeles, lo que inmediatamente sucede en la tierra es la segunda venida de Cristo. El acontecimiento esperado de todos los siglos por los hijos de Dios. El mismo Señor Jesús en Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. El Señor viene con poder y gran gloria.
El apóstol Pablo, contemplando ese evento glorioso, dice en su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis queridos, en esta primera parte, otro ángel sale y le dice al que tiene la hoz aguda, al que está sobre la nube, que meta su hoz y ciegue la tierra. Esta siega hace referencia a la cosecha del trigo. En este caso, el trigo representa a los justos, a los salvados, que serán cosechados por el Señor Jesucristo y serán llevados al granero celestial para ser parte de aquellos que le darán la vida eterna, el reino de los cielos. Pero la siguiente parte de Apocalipsis sigue diciendo en los versos 17 en adelante: pero después vi otro ángel que salió del templo del cielo y tenía una hoz aguda en la mano. Y luego salió otro ángel del altar. Este ángel tenía poder sobre el fuego. Y dijo a gran voz al ángel que tenía la hoz aguda: mete tu hoz y vendimia la tierra, porque el tiempo de vendimiar ha llegado. El ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la tierra, pues la mies estaba madura. Y todas las uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios, y fueron pisadas fuera de la ciudad. Y nos dice la palabra que salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Las uvas que son pisadas en el lagar de la ira de Dios representan a los perdidos. Representan a aquellos que despreciaron la gracia de Dios, a aquellos que rechazaron a Jesucristo y su oferta de salvación, que le dieron la espalda a Dios, que no quisieron nada con el Señor mientras vivieron en este mundo. Una y otra vez despreciaron los llamados de Dios al arrepentimiento y a la salvación. Mis queridos, esta porción de la Biblia nos habla de dos cosechas, de dos destinos. Eso nos hace pensar en las palabras del Señor en Deuteronomio capítulo 30, verso 15, donde el Señor dice: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Yo te aconsejo que escojas el bien para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál será nuestro destino final? Esta vivencia de Apocalipsis 14 en su parte final nos hace recordar uno de los acontecimientos históricos más impactantes en la historia de la iglesia cristiana. Nos referimos a la destrucción de Jerusalén. Esto sucedió en el año 70. Fue una de las tragedias más espantosas acaecidas sobre el pueblo de Israel. Dios había advertido a su pueblo sobre esto. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos: cuando veáis la abominación desoladora donde no debe estar, estad apercibidos, estad alertas. Esta es la señal. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el Señor Jesucristo dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, estad apercibidos, esta es la señal para salir. El Señor también le dijo a sus apóstoles que debían orar para que su huida no fuese ni en invierno ni en sábado. La iglesia durante estos 40 años estuvo orando con este motivo de oración. Llegó ese tiempo. El general Sestio Galo estaba al frente de las legiones romanas. El asedio era fuerte contra Jerusalén, pero parecía como que finalmente Jerusalén iba a caer, como que los judíos se iban a rendir. De repente, sin explicación alguna, Sestio Galo se retiró con sus legiones. Los judíos, las fuerzas armadas judías,
salieron en persecución de los romanos y tuvieron unas pequeñas victorias y regresaron muy alborozados y envalentonados. Esta huida, esta desaparición momentánea de las legiones romanas y de la persecución de parte de las fuerzas armadas judías fue una oportunidad para que el pueblo de Dios saliera de Jerusalén. Y salieron y se refugiaron en la ciudad de Petra, una ciudad cerca al Jordán. La palabra de Dios dio esta solemne advertencia al pueblo de Dios y ellos pudieron ser salvados. Meses después regresó el general Tito al frente de las legiones romanas y comenzó el asedio terrible para Jerusalén. Los arietes romanos golpeaban con rigor las murallas de Jerusalén. Dentro de Jerusalén habían luchas intestinas, habían facciones. Entre ellos estaban los celotes, los guerrilleros y los conservadores. Estas facciones luchaban por tener el control total. La vida dentro de la ciudad era terrible. Se habían quemado los depósitos de alimentos para obligar al pueblo a pelear. Y cuando se agotaron los alimentos, llegó el hambre. Se acabaron las ratas de las alcantarillas. Se comieron los caballos, las correas, las sandalias. Y muchas madres inclusive cocinaron a sus hijos. La carnicería fue espantosa de lo que se vivía allí dentro. La guerra entre ellos mismos. Por otro lado, muchos escapaban de Jerusalén y eran tomados por los romanos y eran crucificados en las afueras de la ciudad. Pronto no hubo madera para seguir crucificando gente. Aquello era espantoso. Finalmente, Tito logró entrar a Jerusalén, invadir Jerusalén. El ataque fue cruel y sangriento. Se estima que alrededor de 1 millón de judíos murieron en esa masacre. Pero alabado sea el Señor, su iglesia, sus hijos, que estuvieron atentos a las indicaciones de su palabra, que obedecieron la voz de advertencia y que siguieron las indicaciones divinas, no sufrieron ningún daño, fueron preservadas. Mis amigos, este acontecimiento nos muestra a nosotros lo que ha de suceder en los tiempos finales. Nos da una idea de cómo serán las cosas en los tiempos finales. Las guerras, las divisiones, los odios entre las naciones, la escasez, la miseria, la pobreza, la lucha por el poder, el hambre. Todas estas cosas agobiarán la humanidad entera. ¿En qué grupo estaremos nosotros al final de los días? ¿Entre aquellos que recibirán el sello de Dios o entre aquellos que recibirán la marca de la bestia? El mensaje de los 3 ángeles es muy claro. Especialmente el mensaje del tercer ángel hace un llamado para que no recibamos la marca de la bestia, que nos preparemos para recibir el sello de Dios, para ser contados entre aquellos que han de ser cosechados para ser parte del granero celestial. A esta altura de nuestra reflexión y del mensaje de Apocalipsis 14 al 20, nosotros debemos pensar: ¿soy trigo para el granero celestial? ¿O soy uva madura para ser pisada en el lagar de la ira de Dios? Recuerda, mi amigo, mi amiga, solo hay 2 destinos, solo hay 2 cosechas. No hay puntos intermedios en esta contienda. ¿De qué lado de la contienda nos colocaremos? ¿Del lado de Satán y sus seguidores? Nos colocaremos bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. ¿Seremos parte del ejército de salvación? ¿Iremos con Cristo de victoria en victoria hasta la victoria final? El mensaje de Apocalipsis 14 al 20 es muy claro. Solo hay 2 cosechas. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es mi decisión?
¿Hacia dónde me están conduciendo mis pasos? ¿De qué manera estoy viviendo ahora? ¿Me estoy conduciendo de tal manera que mi senda me lleva a la vida eterna? ¿O me estoy conduciendo de tal forma que mi senda me lleva a la muerte y a la destrucción eterna? El Señor ha puesto delante de nosotros dos destinos y la invitación del cielo es para escoger el bien y de esta manera obtener la vida eterna. ¿Abrirás la puerta de tu corazón a Jesucristo? ¿Le servirás a Él con todo tu ser? Un escritor cristiano compuso la siguiente parábola. Un rey, antes de morir, reunió a todos sus generales y le pidió 3 deseos que debían ejecutarse al momento de su muerte. El primero era que su ataúd fuese cargado por los mejores médicos de su reino. De esta manera todos podrían ver y saber que ningún médico puede curar la muerte. El segundo deseo de este rey era que todas sus riquezas, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidas a lo largo del camino en la trayectoria hacia el cementerio, para que todos supieran que cuando se muere, nada de la riqueza acumulada en este mundo se lleva al cementerio. El tercer deseo de este rey era que sus manos quedasen fuera del ataúd, para que todos vieran que así como venimos al mundo, regresamos a la tierra. Llegamos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Mi amigo, mi amiga, ¿estamos escogiendo nosotros el tesoro terrenal, perecedero, que no permanece y que no llevaremos con nosotros al morir? ¿O estamos escogiendo el tesoro celestial, imperecedero, eterno y que permanece para siempre? Y que cuando venga Jesucristo nos dará esa vida eterna. Que el Señor te guíe en esta decisión que te conduce a la vida, a la salvación y a la experiencia eterna en la presencia de Jesucristo.